Bienvenidos al sermón de la semana de la Iglesia Anglicana Emmanuel. Esperamos que disfruten de este mensaje del diácono Eduardo Thurber. Para más información sobre este sermón y otros recursos, visite emmanuelfresno.org. El poder de una historia yace en el tema de esa historia. Así saben todos los autores excelentes cuál es el tema de la historia. Historias como Pancho Villa y el tema de valentía y lucha. Y la historia de Zorro es una historia popular. Muy bien, una historia de valentía también y de luchar contra el orgullo también es otro tema. La historia de el Cid de España en la reconquista de España en los días pasados y el tema de orgullo, humildad, lucha, valentía, perseverancia en esa reconquista de 7 siglos. Un gobernante judío es el carácter de la historia de hoy. Y al triunfar estos caracteres con lo que está luchando con el tema contra el orgullo, contra su falta de fe, contra temor, si tienen victoria, nosotros percibimos que es posible que nosotros tenemos victoria también. El gobernante judío, maestro de la ley, le hace un comentario a Jesús. En el Evangelio que leímos, le reconoce que Jesús debe venir de Dios. Reconozco que debes venir de Dios, maestro, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y la respuesta de Jesús fue incomprensible al principio para Nicodemo, ese maestro de la ley, ese erudito, ese inteligente. De cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para un hombre como Nicodemo, en la época de los fariseos, la piedad consistía en seguir las reglas. Una muestra manifiesta de conformidad con la ley de Dios: no robar, no matar, no cometer adulterio, y así sucesivamente, siguiendo las leyes del Antiguo Testamento. Todas las instrucciones para la piedad establecidas por Moisés y por los profetas. La condición de su espíritu, la condición de su corazón, no era muy importante para un hombre así, consumido por la conformidad carnal a un conjunto de reglas. Nacer de nuevo carecía de sentido para tal hombre, consumido por la santidad externa en lugar de la santidad espiritual del corazón. En cuanto a la santidad espiritual, el poder de la historia de Abraham, de nuestra lectura de hoy, no reside tanto en nuestro asombro al ver que un hombre dejó atrás toda una vida cómoda y rica con familia, por una aventura de mudarse a una tierra desconocida, lejana, de costumbres extrañas. No, para nosotros que entendemos el énfasis de Dios en el corazón, entendemos el poder de esa historia yace en la fe de Abraham. Nosotros que entendemos la esencia de la enseñanza de Jesús cuando Él dice cosas como: Dios es espíritu, y quienes lo adoran a Dios deben adorar a Dios en espíritu y en verdad. O cuando dice Jesús: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Me adoran en vano. Sus enseñanzas son meras reglas humanas de hombres.
adorar en espíritu, adorar en verdad es el secreto del poder de la historia de Abraham. La razón por la que esta historia ha resistido la prueba de milenios, todavía estamos contando esta historia. Aún hoy la leemos. Por ejemplo, en las lecturas de hoy, meditamos en esa historia después de muchos siglos, inspirándonos y fortaleciendo nuestra fe en esta historia que nos fortalece con su tema fuerte de fe. No se trata de reglas, la historia de Abraham, sino esta historia se trata del estado del corazón de Abraham, el estado de su espíritu ante Dios, un espíritu lleno de fe que comprendió y actuó según la comprensión de que su bienestar provenía solamente de Dios últimamente, sin depender de vínculos familiares, de su familia, de su estado alto en la sociedad, de sus riquezas, de sus comodidades. Él dejó todo eso atrás por fe. En la fe de Abraham percibimos el reino de Dios que ha llegado sobre cualquier reino en este mundo. Y está disponible para nosotros esa fe. Así como para nosotros como seguidores de Cristo. Y nosotros anhelamos esa fe de Abraham en nuestra vida también. No solamente es para un hombre que vivía más de 2000 años en el pasado, miles de años en el pasado. Para que no olvidemos ni nos sintamos desconectados de la historia de un hombre de tiempos pasados como Abraham. Yo he visto que Dios nos da a nosotros historias más recientes. Dios todavía está escribiendo una historia. No terminó con un hombre desde hace atrás para inculcarnos, para reforzar para nosotros la verdad, para reforzar la importancia, para que no olvidemos la importancia de nacer de nuevo, de un espíritu, para reforzar la importancia que nosotros valoremos y confiemos no en las cosas de la carne. Dios quiere en nosotros un espíritu que se vuelva a Dios y que deposite su confianza en Él. Es un tema de fe que todavía Dios está escribiendo en el mundo de hoy. Me ha inspirado y fortalecido personalmente la historia de un hombre que se llamaba Enrique Martín, quien habiendo vivido en el siglo XIX, es un ejemplo más moderno de una fe similar a la de Abraham, no un hombre que vivía milenio, pero solamente 2 siglos en el pasado. Henry era de Gran Bretaña, un estudiante brillante de una familia prominente, un matemático talentoso y brillante que vivió en uno de los mayores imperios de la época, el imperio de Gran Bretaña. Perteneciente ese Henry a una familia prominente que habría disfrutado de todas las comodidades y los lujos disponibles en aquella época, como lo hacía Abraham en su época, en una sociedad muy opulenta del día. Sin embargo, tras haber experimentado un llamado de Dios similar al llamado que Abraham recibió, este Henry dejó todo eso atrás para afrontar los rigores de la vida misionera. Él vivía de misionera en la India, en el Oriente Medio, entre los musulmanes también, sin sus lujos que había dejado atrás. Henry Martin experimentó pruebas y tribulaciones grandes mientras él realizaba la gran labor de participar en traducciones de la Biblia para tribus y gente que no tenía una traducción bíblica. Una traducción en el idioma de India y en el idioma de los persos, en Persia, los musulmanes. Y tras haber luchado contra
tuberculosis, una enfermedad de los pulmones. Henry falleció a temprana edad, como a 33 años él falleció después de haber luchado con la enfermedad por muchos años. Era una enfermedad que tenía otros miembros de su familia también. Pero su forma de afrontar la enfermedad ha fortalecido a mí en muchas situaciones de mi vida después de aprender de su historia. He tenido problemas de salud. Yo he orado por gente enferma. Yo he participado en reuniones de oración por quienes necesitaban sanación. El ejemplo de Henry me había fortalecido en muchas situaciones después de conocerlo en mis lecturas. La forma que Henry abordaba la enfermedad era básicamente esta. Henry mantenía que es fácil mantener una actitud muy positiva cuando uno tiene salud, cuando uno se siente bien, cuando no hay problemas de estómago, ni hay dolores de cabeza, la espalda no le duele a uno. Es muy fácil estar muy contento, muy positivo, porque yo puedo depender de mi cuerpo. Yo me despierto cada mañana con ánimo, con alegría, muy positivo, porque estoy dependiendo de mi cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando no puedo depender de mi estómago, de mis, ¿cómo se dice? Conyuntos, problemas con mis rodillas, cuando hay dolor. ¿Qué pasa? No puedo depender de mi salud. Y Henry dijo que, porque él siempre estaba luchando contra su enfermedad, y dijo, en una situación de enfermedad es importante pedir gracias a Dios. Hay que depender de Dios por las ganas de despertarte cada mañana, por la habilidad de seguir con esperanza, por la habilidad de amar a los demás. Porque la tentación es pensar solamente en mí cuando estoy enfermo y no tengo tiempo ni energía para pensar en los demás. Pero Henry dijo, es importante pedir la gracia de Dios porque no puede depender del poder humano. Y eso me ha ayudado mucho a través de los años. Entonces ahora cuando yo me enfrento con la enfermedad, no simplemente pido sanación, también pido gracia para aguantar, para seguir adelante en cualquier dificultad. Y es una actitud que me ayuda en cualquier dificultad, que dura más de un momento, ¿verdad? A veces tenemos dificultades que duran un rato y no podemos depender de la perfección en nuestra vida. Hay que depender de Dios. La historia de mi abuela también me ha inspirado con una fe como la fe de Abraham. Ella sufrió el genocidio perpetrado contra los armenios en la región de Turquía a principios del siglo XX. Él perdió a toda su familia, a su padre. Ella no sabe qué pasó con su hermanito. Lo perdió de niña. Ella nació en una familia muy unida, con sólidas tradiciones, con muchas comidas increíbles, con una familia muy unida. Pero como resultado del genocidio contra el pueblo armenio fue separada de su familia de niña. Y finalmente terminó en un orfanato con los directores de Alemania. Unas monjas alemanas estaban sirviendo en la región de Turquía donde estaba mi abuela. Finalmente mi abuela se mudó a este país para casarse con mi abuelo cuando ella tenía algunos 18 años, desconociendo por completo el idioma de este país ni las costumbres de este país. Ella era del Oriente y ella formó una familia sólida en California. Ella dominó el idioma y yo no percibía el acento de ella. Mucha gente decía que mi abuela tenía un acento, pero posiblemente por haberla conocido de mi niñez, yo no lo percibía yo. Ella hablaba inglés perfectamente, según mi opinión.
pero ella también dominó las tradiciones de este país y mantenía sus propias tradiciones y comidas también. Y yo recuerdo que mi abuela me enseñó el Salmo 23 cuando yo era niño en mi cama. Ella me enseñó a orar. Ella tenía mucha fe, me ayudó con mi fe. Y aunque ya falleció hace mucho tiempo, su fe y algo de su amor, algo de su fuerza vive en mí. Y es la explicación por la persona que soy. Es una parte de esa explicación, ese tema de fe. Dios todavía está escribiendo ese tema en las historias de nuestros seres queridos. No es simplemente una historia para Abraham. A mi madre no le importaban mucho las molestias físicas. Ella no tenía tiempo. No recuerdo haber visto a mi mamá en una piscina, aunque yo me crecí en el sur de California con muchas piscinas, muchas albercas. Mi madre nunca entraba. Hacía demasiado frío. Y aunque yo pasé muchos veranos, una parte de mi verano en la playa, yo nunca vi a mi madre entrar en el océano porque hacía demasiado frío. Pero yo recuerdo que siempre cuando nosotros estábamos en algún hotel, yo sí veía a mi madre entrar en el jacuzzi. Era un ejemplo de cómo era mi madre. Yo tenía que probar mi valentía y entrar en el océano, pero mi madre era humilde. Ella no necesitaba hacer eso. Nada que probar para ella. Pero luego más tarde se enfermó mi madre con cáncer de pulmones y pasó por intensos periodos de dolor y malestar de cuerpo. Pero yo no recuerdo que se quejara ella. Aunque toda mi vida había quejado de un agua frío, no quejaba cuando tuvo cáncer. Recuerdo casi al final de su vida cuando yo estaba con ella en su habitación en el hospital, solamente ella quería hablar de mí. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a llegar a tiempo para atrás a tu casa? ¿Y cómo está tu esposa? Ella solamente tenía tiempo para hablar sobre mí y no sobre lo que estaba pasando ella. Pasó sus últimos días con almohadas ornamentales alrededor de su cabeza. Uno tenía la palabra escrita esperanza, amor, gozo. Y ella murió con esas virtudes, creo. Estas palabras caracterizaron el fallecimiento de mi madre tras haber demostrado la paz de corazón que solo podía haber venido desde el Señor. Mi madre es una de las que contribuyen a la fe de Abraham que está en mí. El poder de la historia de Abraham, el poder de la historia de mi madre, el poder de la historia de mi abuelita, el poder de la historia de Henry Martin. Es el tema de fe que encontramos en esas historias, porque nosotros luchamos, tenemos las mismas luchas, y si ellos pueden vencer por el poder de Dios, es posible para nosotros también. Nosotros también luchamos por la paz en las circunstancias difíciles. Luchamos por tener esperanza dentro del caos del mundo. Luchamos por amor. Queremos amar no solamente a nosotros mismos, pero a los demás. Es una lucha. Pero Dios nos da historias para que nosotros veamos cómo se ve la victoria dentro de estas luchas. Yo supongo que Dios también les ha dado historias a ustedes también. Historias que enfatizan el corazón de Abraham en sus propias experiencias. Para reforzar la indicación de que verdaderamente hemos nacido de nuevo en un espíritu que ama y depende de Dios por encima de todo. Por encima de cualquier razón carnal para jactarse. Hay historias en tu propia vida que reflejan esta realidad de fe.
El tiempo en que estamos ahora es el tiempo de la estación de Cuaresma. Y esta estación nos anima a aferrarnos a nuestra dependencia de Dios sobre la carne, ya que muchos de nosotros están ayunando, o nosotros abstenemos de alguna comodidad carnal de la que podamos estar apegados. Es importante enfatizar la estación de Cuaresma para vivir por la fe. Es una oportunidad para nosotros. No olviden en estos días de desafío que Dios bien podría estar escribiendo nuevas historias con ustedes como los protagonistas. No Abraham, no una héroe de la fe, pero posiblemente tú eres el protagonista. Y Dios está escribiendo una historia de fe en tu vida. Una historia que guiará a la gente que rodea a ti hacia una fe verdadera. Una historia en ti que refleja la realidad de una vida nacida de nuevo. ¿Cómo es una vida? ¿Qué significa nacer de nuevo? Posiblemente la gente va a ver el significado en ti. Hay que tomar en serio eso, nuestra responsabilidad de demostrar y contar la historia de Abraham a los venideros. Cuando participamos en la Santa Eucaristía, en cada misa, proclamamos a todos los que se interesan nuestra convicción de que Jesucristo es nuestra salvación y nuestro poder. Y solo a través de Él y no de ninguna habilidad que tengamos nosotros, obtenemos nuestra capacidad de vivir correctamente ante el Padre Dios, de andar con Él en una relación correcta y aceptada. Jesucristo es el poder que tenemos. Y así, en la Santa Eucaristía, cuando recibimos, estamos demostrando la fe de Abraham. Estamos demostrando la dependencia de Abraham, de Dios. Al responder al llamado de Dios en nuestras vidas, en nuestros días, nuestras historias serían una continuación de la historia de Abraham, que Dios puede usar de maneras que nosotros no podemos comprender completamente. Dios puede usar nuestras historias así para iluminar a quienes nos observan, para iluminar a los que ven nuestra historia con lo que significa verdaderamente nacer de nuevo y vivir por fe. Oremos. Señor, gracias por la historia de Abraham, gracias por la historia de Jesús, gracias por la historia de los santos, gracias por la historia que tú estás escribiendo en nosotros. Ayúdanos a tomar en serio la gloria que está ante nosotros de andar en tu reino y que tu reino se nos va a acercar a través de nuestras historias de fe, nuestras vidas de fe, que por poder del Espíritu Santo podemos vivir siguiendo los pasos de nuestro Padre espiritual Abraham. Gracias por estas historias que tenemos ante nosotros hoy. Y el tema de estas historias es el poder de estas historias. El tema de fe, Señor. Fortalécenos. Aún hoy, con la Santa Comunión, con la predicación y con la oración. Gracias, Señor, que podemos andar juntos en este tiempo de Cuaresma. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el sermón de la semana de la Iglesia Anglicana Emmanuel. Si desea colaborar con nosotros en el cumplimiento de nuestra misión de invitar a todas las personas a permanecer en Jesús, quien nos transforma, equipa y envía a servirle, tenía la oportunidad de dar en emmanuelfresno.org/give.